Seguimos aquí en Ojalá ahora con las señales del día. La señal del día es la votación mañana en Estados Unidos. Hay muchas señales, desde luego. El presidente estuvo en Copellito, ayer fue el día de la Constitución, etcétera, etcétera. Uno podría hacer un collage con muchas cosas interesantes de estas, pero hay una que lo es de por sí también, y es la votación en los Estados Unidos. El sistema electoral norteamericano es muy diferente al sistema electoral nuestro, para poner una comparación, ¿no? Muy diferente a la mayoría de los sistemas electorales en el mundo, dicho sí, sea sí. de paso. Conviene que hablemos un poquito de eso, Tocayo, quizás, ¿verdad? Sí, quizás ese sistema lo primero. En Estados Unidos, sí. No necesariamente quien gana el voto popular gana las elecciones. ¿A qué me refiero? Cuando se hacen las encuestas que se ve, fulano de tal tiene 40%, fulanita tiene 42, sí, 43, etcétera, se refiere a la medición de los votantes de todos los Estados Unidos. Entonces, le llaman voto popular a cuando usted mide o el conteo de todos los votos que hacen los estadounidenses y las estadounidenses en el día de las elecciones. Todos esos votos a lo largo y ancho de todo el territorio estadounidense. Pero resulta que ese no es el voto que decide, porque los Estados Unidos, como su nombre lo indica, porque en realidad parecería que no tiene nombre, son Estados Unidos, un montón de Estados Unidos. Claro. Un montón, inclusive que en algún 51, momento, ¿no? Algunos 51, tenían nacionalidades propias, pero están juntos, se han unido. Usted tiene ahí California, como una especie de federación. Entonces, las elecciones lo que se hacen es que en cada estado se eligen miembros de un colegio electoral o delegados para un colegio electoral o votos electorales. Entonces, cada estado tiene votos diferenciados. Hay estados que tienen 2 o 3, 6 o 7 votos, otros tienen 20 votos, otros tienen 25 votos. Entonces usted va acumulando votos según va ganando estados. La Florida tiene 29 votos. 29 votos. Nueva si usted York gana en también. la Florida, tiene 29 votos. Si gana en Nueva York, tiene 29 votos. Eso significa que logró en total 48 votos electorales. 58. Si gana la Florida y Nueva York, Florida, 56. tiene 58. 58, son 29 y 29, ¿cierto? Bueno, esos son los votos electorales. Al final del día, el que tenga más votos gana. Pero tú puedes ganar en estados pequeños con votos electorales y en los estados grandes ganar el otro, que aunque tiene votos electorales, quizás porque tú ganaste en todos los pequeños, ganaste la presidencia, tiene menos votos, ¿cómo llaman? Electoral. O sea, menos votos de las personas, aunque tiene más votos electorales porque tiene eso. Ha ocurrido, a eso le llaman en Estados Unidos el voto popular. El voto popular es el conteo de cada uno de los votos de la persona. El otro son el voto de los colegios. Entonces, tú puedes ganar en el voto popular. Por ejemplo, Gore sacó más votos que George Bush en los colegios. Medio millón de votos más. Medio millón de votos más. Aún antes del reconteo, o sea, estoy diciendo, aún sin el reconteo, él sacó menos votos, más votos que Bush. Y sin embargo, como no tuvo la cantidad de colegios electorales, de los votos de los delegados, de lo que importa, pues perdió las elecciones. Entonces, lo primero, eso es que hay que tener cuidado porque veo muchas firmas y en muchos lugares que hablan, Hillary tiene tanto por ciento y Trump tiene tanto por ciento y el candidato verde tiene tanto por ciento. Es un candidato que se ha acercado a los 5% más o menos. Y eso no necesariamente dice quién va a ganar. Lo que dice quién va a ganar es cómo están los votos en cada uno de los estados Unidos y qué cantidad de votos cada quien obtiene. La última vez que vi, Hillary sí tenía la posibilidad de ganar, creo que tenía 280 y algo de votos, que son con los cuales se puede ganar. Se gana. Creo que en total, no tengo ahora la cifra exacta, son
Y son 500 y tantos. 500 y tantos Se votos. necesitan 280 para más ganar, o menos. si mal no recuerdo. Exactamente. Y Hillary tenía esa cantidad de votos. Normalmente en Estados Unidos, entonces, los analistas terminan prestándole atención a un grupo de estados en específico. Porque Estados Unidos tienen un mapa donde hay una parte roja, una parte azul, ¿no? Así, una parte demócrata, una parte republicana. Y según lo rojo o lo azul ponen el mapa. Y tiene una parte que está en disputa, normalmente. Entonces, hay estados que normalmente toda su historia, toda su tradición ha sido votada por los republicanos. Y hay estados en los que normalmente toda su historia y toda su tradición ha sido votada por los demócratas. Entonces, los analistas se concentran en los como estados... Higüey aquí. Un poco como la Higüey. La Altagracia, mejor dicho. La Altagracia. Ahí el voto siempre ha sido... Aunque en las últimas elecciones no le fue tan bien, ¿no? Sí. Ha estado siendo cuestionado las últimas. Okay. De hecho, de no haber ido aliado, posiblemente habría perdido. Sí. Pero hay la tradición, bueno, ahí está en la pantalla, es la tradición de cómo se ven el mapa estadounidense. Bueno, ahí está. Es un mapa del 2016. Este es el 16 y precisamente ahí dice los demócratas que tienen 270, es lo que se debe ganar, y los republicanos con 268. Tienen 2 votos en total, electorales menos. Exactamente. Hay otras encuestas más que la diferencia es mucho mayor. Que la diferencia es mucho mayor. Pero esas son las encuestas que se deben analizar en función de cómo está el mapa electoral. Fíjate por ahí cómo los republicanos tienen más estados, si tú te pones a ver. Sí. Mucho más. Sin embargo, están perdiendo. Están perdiendo porque lo que tienen son los estados más pequeños. Los republicanos siempre han sido fuertes en el sur, en los estados más que llaman los redneck. Sí, de cuello colorado. Cuello colorado, que es el estadounidense más proclive. Sí, más conservador. Más conservador, más proclive a las actitudes de derecha, etcétera. Y en los estados más liberales siempre ha estado los demócratas, ¿no? Como Nueva York, California, etcétera. Ahí se puede ver, ¿no? Claramente cómo es el sistema. Claramente, o sea, la mayoría de los estados los tienen ahí los republicanos. Pero como los demócratas tienen los estados con votos electorales mayor, más cantidad, pues ganarían las elecciones en una situación como esa, aunque hay un empate técnico en esta encuesta. En otras dan otro tipo de resultados. Pero ahí más o menos la gente tiene una idea de cuál es el sistema de votación en los Estados Unidos. Exactamente, entonces eso es importante. Además hay otro elemento, en los Estados Unidos la gente puede votar adelantado. Adelantado, de tienen hecho, meses. Más de 20 millones. Tienen meses votando. Más de 20 millones de personas ya votó. Ya votó hace rato. Y aunque no hay cifras oficiales, las encuestas, porque no se informa cómo estuvo el resultado de las votaciones, sino hasta el final, obviamente. Pero las encuestas, que serían una especie de encuesta a boca de urna, es decir, las encuestas que se le ha hecho a las personas que han votado adelantado, parece indicar que la delantera la lleva Hillary Clinton. Sí, o sea que ese es un dato, un tema también importante. O sea, el sistema electoral americano te permite votar con meses de anticipación. Y te permite votar por... a larga distancia. A larga distancia, también. Por correo, por y nadie sale a hablar de fraude, porque no hemos oído todavía. Ya Trump ha dicho que no va a reconocer. Solo Trump. Solo un loco como Trump. Primera vez que se da esa situación. Es un sistema bien institucionalizado y que tiene una gran confianza, dicho sea de paso. O sea, la gente confía en su sistema. Y bueno, como empezaste la introducción, ¿por qué razón habría que prestarle tanta atención, bueno, y tratar de entender un sistema de esta naturaleza? Bueno, primero que nada, los tratos que tiene la República Dominicana con Estados Unidos son enormes, en términos económicos, en términos sociales, inclusive el intercambio que se hay, en términos culturales, en muchos sentidos, nuestro país
parte de la industria cultural en nuestro país depende de los Estados Unidos, además del 1.000.000 y algo de dominicanos que tenemos allá que consumen los productos dominicanos, y que es importante que la situación de ellos pues esté en buenas condiciones, porque si no tienen condiciones económicas no pueden favorecer al país, no pueden comprar los productos, igualmente con la situación del empleo. En ese sentido, lo que pase allá y el tipo de política, no solamente económica que se lleve, pues siempre va a importar en República Dominicana. Estas elecciones estadounidenses son real y efectivamente atípicas, lo que llaman atípicas. Han sido unas elecciones donde para muchos las elecciones donde no ha existido propuestas claras y precisas, ni un programa llevado a cabo por los candidatos. Situación que se le achaca mucho a Donald Trump. Ante la necesidad que han tenido el equipo demócrata de defenderse de las cosas que plantea Donald Trump, que bueno, si alguno vio o se enteró, por ejemplo, en el caso de los debates que se hicieron, hubo un debate en donde le dijo a Hillary: te voy a meter presa. Así directamente, o sea, algo nunca inusitado y nunca visto en los Estados Unidos, yo creo que prácticamente en ningún país, y en una le dijo nasty woman, algo así como mala mujer, sucia, terrible. Sucia, sí. O sea, dice, y se lo dijo en su cara en medio de un asunto. O centraron su campaña, el Donald Trump, en esencialmente buscar la forma de denigrar la figura de Hillary Clinton, desde decir que ella apoyó a su esposo en los escándalos sexuales, que ha sido la defensora de otra mujer que acusó a otra persona, a su jefe, al jefe de Hillary, de asalto sexual, y ella tuvo que defenderlo, y por lo tanto ella no defiende a las mujeres, de decir barbaridades de su paso como secretaria de Estado en los Estados Unidos, que la gente no sabe, pero secretaria de Estado en Estados Unidos es una especie de cargo que tiene las funciones de Cancillería, es decir, de Relaciones Exteriores, pero también tiene funciones importantes de defensa y de lo que sería el ministro de Interior en otros países. Sí, o sea, es un cargo bien complejo. Es prácticamente el tercero en la línea de sucesión en Estados Unidos. Bueno, en términos de responsabilidades del Poder Ejecutivo. Sí, claro, después del vicepresidente. En términos de las responsabilidades, es más, tiene más responsabilidades que el vicepresidente. Probablemente. Porque los vicepresidentes son esencialmente decorativos y para sustituir al presidente. Pues la crítica directamente a ella, a su cargo, y no han presentado. Es decir, si tú te pones a decir cuáles son las propuestas de Donald Trump, lo único que ha dicho es lo del muro. Sí, construir un muro en México, frente a México ahí. Sacar los indocumentados, criticar a todo extranjero que va a Estados Unidos, pero ¿cuáles son las propuestas concretas realmente? ¿Qué piensa Trump de la economía? ¿Cómo va a resolver el problema del ingreso fiscal de los Estados Unidos? No hay una propuesta. No hay una propuesta. Ni evidente, ni nada. Bueno, a tales niveles que hace como 3 meses, todos los secretarios de Estado, es decir, secretario de Estado, esa figura que dijimos que es una mezcla de canciller o ministro de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior, todos los secretarios de Estado que habían sido republicanos, todos los secretarios de Estado, todos los que habían sido secretarios de Estado y eran del Partido Republicano, firmaron una carta diciendo que no apoyaban a Trump, es decir, al hombre de su propio partido, porque precisamente estimaban que podía llevar a la sociedad estadounidense a un desastre frente a las incapacidades que tenía. Y bueno, Hillary ha intentado establecer algunos criterios de cuáles podrían ser sus propuestas, lo pudo haber intentado sobre todo en el último debate, el tema médico, las mismas relaciones exteriores de los Estados Unidos, pero se ha visto compelida a defenderse de las situaciones que le plantea Donald Trump, y no ha sido el eje central del debate electoral la propuesta de ambos candidatos. Ha sido más un dime y direte.
fíjate, bueno, a Donald Trump todo lo que le han hecho, todo lo que le han encontrado con respecto a el tema femenino, la forma en que degradante que se refiere, la evasión fiscal. Imagínate un millonario, un supermillonario que se descubre que pagó unos 14.000, casi $15.000 fue lo que pagó de impuestos el año pasado. O sea que hay un problema grave. Si ese es el ejemplo que él va a poner. Exacto. Pero bien, el sistema electoral americano, diferente, muy diferente a lo que nosotros conocemos. Eso por un lado. Segundo, una campaña electoral carente en la que han brillado por su ausencia las propuestas. Sí. Algunos analistas inclusive dicen que una de las razones por la cual Donald Trump llega al día de hoy con posibilidades de ganar, aunque sigue en primer lugar Hillary Clinton en la mayoría del estado, y la mayoría de la encuesta dice que Hillary tiene alrededor de 270, 274, 276 votos electorales en los colegios. Eso quiere decir que gana las elecciones, aunque ganará por poco margen. Para algunos sostienen que, bueno, ¿cómo puede ser que un candidato, algunos inclusive utilizan la palabra payaso, como Donald Trump, haya llegado a la recta final a este nivel? Entonces ahí se sostiene un poco que la situación tiene mucho que ver precisamente con la misma característica de la Hillary Clinton y las críticas que se ha visto involucrada, desde la situación que pasó en el Medio Oriente cuando era secretaria de Estado, hasta situaciones con la Fundación Bill Clinton, o la Fundación Clinton, que obviamente la dirige su esposo y de la cual ella es parte, y su acción en Haití, en la forma en que se manejó algunas donaciones y la construcción de unas viviendas que tenían que hacer, y además un acuerdo que se hizo para darle la concesión de una mina de oro a un familiar de los Clinton, a un hermano en concreto. Situación que obviamente le ha generado mucha crítica, y dice, el problema es que aunque la candidata demócrata es superior al candidato republicano, la propia situación de crítica que ella tiene ha hecho que este candidato tan ridículo pueda llegar a estos niveles. Alguna gente, y tenemos que tratar el tema, claro, por descabellado que parezca, pero alguna gente entiende que el triunfo de la Clinton aquí en República Dominicana podría tener algún impacto en las relaciones Haití-República Dominicana. ¿Qué piensa el sociólogo? Bueno, en estos casos siempre uno tiene que verlo en comparación con algo. Veamos, en la situación de la Clinton en comparación con la situación actual de Obama, ¿podría ser diferente? Francamente yo no creo que pueda ser diferente. Claro. Y además recuérdate lo siguiente, precisamente Clinton fue secretaria de Estado, es decir, la jefa de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, en una situación en ese entorno que pudo haber favorecido sustancialmente a Haití frente a República Dominicana. Y quizá pudo haber hecho algunas situaciones, pero no fueron situaciones que nos puso en gravedad nuestra nacionalidad o que puso en jaque los problemas, las relaciones bilaterales con la República, entre la República Dominicana y Estados Unidos. Es decir, no creo que pueda haber grandes problemas con respecto a eso. Claro, ellos tienen intereses en Haití y eso es comprensible. Ahora, si tú lo comparas con Donald Trump, obviamente que Donald Trump nos iría peor tanto a los dominicanos como a todos los latinos y a todos los extranjeros en Estados Unidos. Y además de eso, que Donald Trump, con lo que uno puede percibir que podría ser su programa de gobierno, sí, puede provocar situaciones difíciles en la economía estadounidense. Situaciones entonces que se van a reflejar en la economía dominicana y en la economía mundial del mundo. O sea, entonces, bueno, desde ese punto de vista, decir que Clinton podría ser más desfavorable para los dominicanos específicamente es una falsedad. Donald Trump es un candidato sumamente peligroso para todo el mundo.
y para Estados Unidos en concreto. Porque hay algo que se da con Donald Trump que es indudable, y es que nadie sabe lo que va a hacer. Pues no ha habido propuestas, aparte de las que mencionamos referentes a la inmigración o a la inmigración, es decir, la construcción de un muro aquí, el expulsar a los inmigrantes, ese tipo de políticas. ¿Qué más es lo que piensa hacer Donald Trump? Usted no sabe, además, usted no sabe lo que además piensa hacer. Está comprobada, documentada, sus relaciones con Putin y con Rusia. De hecho, los demócratas han asumido que Rusia ha estado detrás de la filtración de diversos correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton para afectar la campaña y ser favorable a Donald Trump. Entonces uno se pregunta, ¿sería favorable para el equilibrio mundial que Donald Trump, un presidente de los Estados Unidos favorable o amigo de Putin, del presidente de la Rusia actual? Pero además Donald Trump, empresario. Donald Trump, un empresario que ha sido, bueno, primero, se le ha documentado el uso de mano de obra inmigrante indocumentada. Pero, ojo, usted dirá, bueno, por el uso de mano de obra inmigrante tal vez tenga una actitud favorable. No, la ha usado y la ha engañado. Claro. O sea, precisamente por ser mano de obra inmigrante y documentada. Se le ha documentado la evasión de impuestos y utilizar todos los mecanismos del mundo para no pagar impuestos. Se ha documentado la utilización de la ley de quiebra. Se le ha documentado, bueno, tiene diversas demandas por una universidad. Es esencialmente una figura mediática de esto de los realistas y hasta por aquí estuvo en una época. Claro. En negocios también. En negocios en Cap Cana que tampoco tuvieron bien y terminaron también en juicio los negocios. Entonces, bueno, una figura de esa naturaleza a mí no me parece que podría ser un buen presidente de los Estados Unidos. De manera que habrá que esperar a lo que va a pasar el martes, ¿no? 8, ¿eh? Martes 8, que son la parte final de las elecciones, porque es un proceso largo realmente, que culmina ese martes. Dicho sea de paso, fíjate cómo aquí hablan de que las elecciones de tiempo. ¿Tú sabes cuánto tiempo ha estado debatiendo las elecciones de Estados Unidos? Desde el momento en que Trump fue candidato el año pasado, Sí. 2015, todo el 2015, sí, 2 años de debates y de discusión para elegir quién va a ser la candidatura y al final votar. Y ha sido un proceso tortuoso, tanto al interno del Partido Republicano como al interno del Partido Demócrata. En donde estaba el candidato que te voy a decir la verdad, a mí me caía mejor de todo, más simpático. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Claro, lamentablemente, eso no pasa, lamentablemente. Lamentablemente. ¿No? Como decía Bush en el 68, dice, Estados Unidos va evolucionando hacia lo peor, lleva el camino de la evolución, no hacia lo mejor, sino hacia lo peor. Bueno, este proceso electoral, yo creo que ha sido el peor proceso electoral que ha tenido los Estados Unidos, por lo menos desde que yo conscientemente le he dado seguimiento a los fenómenos electorales. Muy diferente a lo que ocurrió con Obama, dicho sea de paso, que allí se discutieron propuestas, particularmente las del presidente Obama, las del hoy presidente Obama, eran unas propuestas interesantes. No, y Obama reencantó a un sector importante de la... Logró concitar con mucho carisma, participación. Logró mayor nivel de votación, inclusive conquistó tanta gente que la abstención se redujo en las votaciones a favor o en contra de Obama, pero se redujo la abstención, hubo una motivación mayor para votar. La abstención en este periodo se espera que sea relativamente alta, quizá la más alta de los Estados Unidos. Que es realmente lamentable, porque a lo que se debe aspirar en toda democracia es una mayor participación, en todo el momento, en todo tiempo, ¿no? Que la gente participe más, que los pueblos participen más, esa es la razón de ser. Pero lo importante es que hasta ahora, para el día de mañana, llega como candidata posible Hillary Clinton. En una situación... Que fíjate qué cosa, Ramón, y perdón que te interrumpa. Obama concitó
mucho mayor participación, entre otras cosas porque sus propuestas eran claras, eran progresistas realmente, lo eran, aunque se las truncaron en todo momento. El Congreso republicano pues hizo todo lo posible para truncar los planes de Obama, en eso hay que estar claro. Pero además su propia condición, procedente de una de las minorías de los Estados Unidos, de negros, ¿no? El primer presidente negro en los Estados Unidos. Se da una coyuntura actual para ver aspectos de esa naturaleza, de carácter más bien formal, que no tanto sustancial, pero que no dejan de serlo, están entre las dos cosas, ¿no? La participación de una mujer. Por primera vez en la política de los Estados Unidos hay una mujer participando, que yo recuerde así, ¿no? Por primera vez hay una mujer. Siempre se habla de una candidata, pero era alguien sin posibilidades hace como 100 años. Sí. En términos reales de posibilidades de ganar de uno de los partidos más importantes, la única y la primera es Hillary Clinton. Y sin embargo, el hecho de que haya una mujer participando en política por primera vez no genera, no concita lo que concitó Obama en aquel momento, la integración de muchos sectores. Al parecer ella no ha movilizado de la misma manera un sector tan importante como el sector femenino. No sé, tú aunque en el sector femenino ella gana. En términos del sector femenino, el nivel es alrededor de, qué sé yo, creo que 55-30. Sí, claro, tiene que serlo. Es enorme. Tiene que serlo. Es enorme. La última vez que lo vi creo que casi llegaba, eran como 55-30 el sector femenino que votaba por Hillary. Ese es un fenómeno que habría que estudiar mejor, porque eso te está indicando que la percepción de la gente, la pregunta sería, el problema está en la percepción que se tiene del paso de la familia Clinton por el gobierno de los Estados Unidos y lo que ha sido posteriormente toda la relación de la Fundación Clinton con otros países, que la percepción es tan negativa que ha impedido precisamente que alguien que te voy a decir, ella tenía todos los méritos para encantar al mundo feminista. Y aunque está encima en las votaciones en cuanto a las mujeres, no así, tú no has visto que se ha volcado todo un sector femenino importante, favorable hacia Hillary Clinton. Es decir, no ha apelado a ciertos sectores organizados del lobby en los Estados Unidos de Norteamérica, el lobby feminista que le podría ayudar. Y el caso también habría que entender lo siguiente. Tú hablabas de cómo Obama no pudo hacer parte de su programa de gobierno. Eso tiene que ver, y eso es muy importante también que lo entendamos para partir de estas elecciones, y porque es importante que el presidente que salga fortalecido, con que la figura presidencial en Estados Unidos tiene un elemento simbólico importante y tiene aparentemente mucho poder, pero está limitado, sumamente limitado. No es como la figura presidencial en otros países que nosotros podemos ver. Sus iniciativas pueden pararla el Congreso. No tiene un margen, una independencia de maniobra en términos de las políticas económicas, por ejemplo. Su participación es más simbólica que otra cosa. Es decir, él puede decir, dar consejos y hacer esto, pero quien decide es el Congreso y la Reserva Federal. Y si la Reserva Federal toma decisiones, esto va así, y el presidente no puede hacer absolutamente nada frente a eso. Y Wall Street tiene su propio mundo. Y efectivamente muchas de las cosas tienen que pasar por el Congreso, bueno, que es una de las cosas que está pidiendo Obama, que además de que se vote por Hillary, hay una renovación de una parte del Congreso, la gente vote por los candidatos demócratas al Congreso, porque se necesita ese Congreso para poder precisamente pasar la iniciativa. Un Congreso que ahora mismo está gobernado por los republicanos y ha sido el que le ha presentado las mayores trabas para poder llevar a cabo su programa, el propio presidente Obama. Por eso se necesita un Congreso demócrata y una presidencia fuerte y con mucho prestigio, pero porque el componente simbólico en Estados Unidos de la presidencia es mayor que en otros países. Faltaría tiempo para ver lo que está detrás
de lo que se ve, lo que no se ve. Sí, como decía Bosch. Lo que no se ve, es decir, el entramado económico que hay detrás de cada quien. Exactamente. Las clases a quien representan cada quien, los sectores económicos, el complejo militar industrial que también tiene una parte importante. La intervención, por ejemplo, del FBI en la campaña es realmente algo bueno, a tomar en cuenta, ¿no? en el último mes fue calificada de imprudente por importantes personas del mundo de la justicia de los Estados Unidos, desde procuradores generales hasta fiscales de diversos lugares, porque realmente fue una imprudencia de parte del jefe del FBI en cuanto a lo que hizo de querer reactivar el tema Hillary Clinton, que pudo haberle costado efectivamente algunos votos importantes. Pero entonces sobre unos correos electrónicos, email, que fueron filtrados a Wikileaks por, se dice, fuentes de hackers rusos. Sí. O sea que también... Es realmente un panorama bien complejo. Un panorama bastante complicado. Ahora bien, es cierto también que Hillary Clinton ha tenido el apoyo de las grandes corporaciones. De hecho, Hillary Clinton ha recibido donaciones, ha recibido ayuda de una cantidad de millones de dólares mucho mayor, creo que 3 veces la cantidad de recursos que recolectó Donald Trump. Y se debe a que gran parte del complejo industrial estadounidense ha estado con Hillary. De hecho, es una de las grandes acusaciones que se le hacía, y que le hacía Bernie Sanders a Hillary cuando estaban en la lucha demócrata, que era una representante de las grandes corporaciones o de Wall Street, como dicen, como le decía Bernie Sanders en Estados Unidos. Que dicho sea de paso, Bernie Sanders es tan grande que anda apoyando abiertamente y militantemente a Hillary Clinton, la candidata de su partido. Otro fenómeno, que es interesante, dicho sea de paso, interesante, pero que nosotros no tenemos tiempo para revisar todos esos detalles que se dan en un país tan grande y tan complejo, con un peso tan importante además en la política internacional como lo es Estados Unidos. Realmente pues es mucho lo que habría que hilar ahí para uno tener el panorama completo, pero bueno, de eso se encargarán los electores norteamericanos que todavía no han votado, los que no han votado porque a esta hora ha votado mucha gente ya. En Estados Unidos el día de la votación es un día normal como cualquier otro. Si usted va a Estados Unidos mañana, probablemente que inscribirte, eso sí. Hay que inscribirse para votar. Como votante. Si usted va mañana a Estados Unidos y usted no se da cuenta de que hay votaciones, a mí me ocurrió en un momento, en una ocasión. Sí, yo aunque coincidí. en una de las elecciones de Obama, había una efervescencia mayor. Una efervescencia grande que sí. Se descubrió, hubo filas. Sí, es cierto. Que por primera vez se vieron filas, tiempo. Sobre todo en California, hubo filas enormes para ir a votar temprano. Así es, pero no se sorprenda si usted va a Estados Unidos mañana y no ve por ningún lado que se está en... Pero sí, voy a votar, en su vengo proceso. Ahora. Sí, voy, voto y vengo y me integro a mi trabajo. No es como aquí, allí se sigue trabajando normal. Interesante todo aquello y ya tendremos todo el panorama de lo que ha ocurrido en una próxima conversación, Tocayo. Podríamos dedicarle, ya sabremos lo que habrá ocurrido. Así. Usted quédese ahí porque queda mucho contenido aquí en Ojalá Ecomundo. Viene ahí el economista Lucas Vicen a hablarnos también un poco de estos mismos temas, pero ya desde el punto de vista de la economía. No se mueva, quédese ahí.